no. Es decir, han transcurrido 51 años desde el golpe de Estado. Se ha comenzado una azarosa, en los años 90, una azarosa transición hacia algo que no sé cómo podríamos denominar. Muchos denominan una democratura, una dictadura, una democracia, una pseudo-democracia. Yo asumo particularmente como una postdictadura, no defino como eso. Y en esta larga historia, el abogado Espinosa ha sido uno de los pocos defensores dentro de la historia de nuestro país que ha continuado la defensa de los presos políticos de la dictadura cívico-militar como de los actuales prisioneros políticos. Y la pregunta mía es cómo, después de 51 años y de todo lo que hemos avanzado, si que hemos avanzado, existan este tipo de aberraciones o de injusticias en este hermoso país denominado Chile. Alberto, muy bienvenido a San Bernardo. Gracias, Vladimir. Agradezco la invitación a este conversatorio. Sí. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? ¿Aló? Oye. Calma, sí. Sí, bueno, agradezco la invitación, decía Vladimir. Creo que la primera vez que ando por estos lados de San Bernardo, más de alguna vez me tocó participar en algunos conversatorios o actividades, digamos, vinculadas a los derechos humanos. Bueno, el tema es bastante amplio, ustedes comprenderán, hablar de la prisión política y de los derechos humanos es un tema muy globales, ¿no? Pero no podemos dejar de señalar, para partir con algo, digamos, de que el fenómeno de la prisión política, desde una perspectiva histórica más reciente, a partir del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, se inicia precisamente con el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, ¿no? La prisión política y todos los efectos vinculados a las violaciones a los derechos humanos tienen una raíz vinculante con la prisión política, es decir, la figura de la detención y desaparición forzada, por ejemplo, antes de ser hechos desaparecer los cuerpos de los compañeros, fueron detenidos, y lo más probable es que detenidos igual que los detenidos que sobrevivieron, víctimas de tortura, de trato inhumano y degradante, en fin, todo eso dentro del contexto de una política de Estado, ¿no? de un ataque generalizado y sistemático en contra de la población civil, ¿no es cierto?, como parte de una política de Estado. Es decir, hablamos de un fenómeno que se puede identificar como de terrorismo de Estado. Lo mismo podemos decir de los ejecutados políticos. Los ejecutados políticos, antes de ser ejecutados políticos, fueron presos políticos, ¿no? De manera que la vinculación de la prisión política con las violaciones a los derechos humanos es muy directa. Y es un fenómeno que no solamente ocurrió durante la época de la dictadura militar, desde los inicios mismos de la dictadura militar, ¿no es cierto? Chile se transformó en una loca geografía de la represión, ¿no? Con cuarteles secretos, estuvo Villa Grimandi, Londres 38, la Venda Sexy, el Estadio Nacional, el Estadio Chile, Chacabuco, la isla Dawson, en fin, podemos hablar que a lo largo de todo el territorio del país se instalaron estos centros de detención y centros de tortura, ¿no? O sea, eso quedó registrado por lo demás en el informe sobre la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, que todos conocen más bien como el informe Valech 1 y Valech 2. Y también en los informes, ¿no es cierto?, de la Comisión REPI, ¿no es cierto?, de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. También ahí se recogen los testimonios de las situaciones represivas que nos tocó vivir a todos, ¿no es cierto?, durante la dictadura militar. Pero decíamos que este fenómeno de la prisión política está asociado no solamente a la dictadura militar, sino que también hay una extensión de la prisión política al periodo post-dictadura militar, ¿no? Entendiendo que el preso político, bajo un concepto, digamos, del preso político que explica la prisión política, se identifica como un luchador social, ¿no? Con un luchador social, con una persona que tiene un compromiso ideológico, que representa ciertos valores, ¿no es cierto?, que reivindican fundamentalmente una sociedad
ciertos principios de dignidad y de igualdad, ¿no es cierto?, y de solidaridad se pueden expresar con mayor fuerza dentro de una vinculación social, dentro de unas relaciones sociales, ¿no es cierto?, que se funden en el respeto de la dignidad humana. Así podríamos calificar un poco al prisionero político, porque inicialmente el preso político post golpe militar es todo aquel que estaba de alguna manera identificado con el gobierno de la Unidad Popular, porque el golpe de Estado se dio con el propósito de poner término a ese proyecto, ¿no es cierto?, transformador de la sociedad chilena, instalando, ¿no es cierto?, una junta militar, y esa junta militar es la que recoge, digamos, los valores y los principios de todos aquellos sectores que habían visto amagados sus privilegios y sus intereses, ¿no es cierto?, económicos, sociales y también culturales, ¿no?, hegemónicos. Entonces, ese preso político está vinculado con ese fenómeno de la represión contra los que eran partidarios de la Unidad Popular fundamentalmente. Sin perjuicio que también se hizo extensivo a toda la sociedad civil, o sea, no solamente eran los que se vinculaban ideológicamente con la Unidad Popular. Después ya, en el transcurso de los años, ¿no es cierto?, el movimiento social, el movimiento político comenzó a levantarse un poco frente a este ataque feroz que sufre en los primeros años, y comienzan las organizaciones políticas a enfrentar a la dictadura militar, y en ese enfrentamiento con la dictadura militar, no un enfrentamiento militar, sino un enfrentamiento político, social y cultural, diría yo, y también en parte en el área militar, también se exploró esa área militar en este enfrentamiento con la dictadura. Ahí también se genera otra visión política, ¿no?, una visión política distinta a la de los primeros años. Aquí ya los presos políticos son más bien identificados con, por decirlo de alguna manera, como combatientes, ¿no?, combatientes que estaban desarrollando una lucha más frontal contra la dictadura militar con el fin de ponerle término a la dictadura militar, ¿no?, ponerle término y desarrollar un modelo de sociedad que estuviera fundado en lo que decíamos inicialmente, en la dignidad humana, ¿no? Y ahí también se genera una situación de prisión política con otras características distintas a las originarias después del golpe, con tribunales militares, con tortura, con infracciones del debido proceso, con condenas, digamos, extremadamente largas, digamos, en fin, y hasta que llega el fin de la dictadura militar y se inicia este periodo post-dictadura militar. Creo que es un concepto que también comparto con lo que decía Vladimir. Creo que es difícil calificar como de la vuelta a la democracia, porque yo creo que la democracia todavía no se logra en términos, digamos, más específicos y claros. Estamos en un periodo post-dictadura, y que, puesto que se mantiene la institucionalidad heredada de la dictadura militar, la institucionalidad política sigue vigente, que es la que está representada por la constitución política que se fue elaborada en la época de la dictadura militar. Ella es la que fija, digamos, el marco normativo de la institucionalidad chilena, de derechos, instituciones, poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo. Ese marco está diseñado por la constitución de la dictadura. Y además tampoco podemos calificar esto como un periodo democrático, puesto que este sistema económico, social, que también es el heredado de la dictadura. O sea, aquí no ha habido ni transición ni nada, sino que ha habido más bien continuidad, ¿no? Hay una continuidad casi lineal, digamos, no obstante que hayan habido gobiernos bajo este rótulo de gobierno de la concertación o de la nueva mayoría. La verdad es que todos han sido gobiernos que han continuado bajo el mismo diseño institucional y económico, no ha variado mayormente. Por eso que resulta difícil hablar de un fenómeno, un periodo de transición. En fin, y bueno, después en este periodo postdictatorial también se ha producido este fenómeno de la prisión política, con personas que obviamente no suscribieron estos pactos secretos de convivencia con el modelo heredado de la dictadura militar.
militar y mantuvieron, digamos, una posición más consecuente, podríamos decir, por lo que había sido la lucha antidictatorial, ¿no es cierto?, en el periodo previo al año 1990. Este fenómeno de la prisión política, digamos, se mantuvo con las mismas características que tuvo en la época de la dictadura, con tribunales, digamos, que aplicaron procedimientos inquisitivos, se les aplicaron tribunales también militares, también fueron víctimas de tortura, en fin. Pero yo diría que ahora hay un fenómeno de prisión política que tiene otras características. Hay una que tiene una impronta específica, que es la prisión política de los comuneros mapuche. Ese es un fenómeno nuevo, ¿no? A pesar de que el pueblo mapuche ha sido sojuzgado, reprimido históricamente, no solamente en la época de la dictadura militar, sino que esto se arrastra desde la época de la colonización, ¿no? Y de la conquista por parte de España, y después con el fenómeno ya de la constitución del Estado Nacional chileno, digamos, bajo el fenómeno de la denominada pacificación de la Araucanía, se generó también una represión, digamos, muy brutal y cruenta en contra de la población mapuche, ¿no? De pueblos originarios. Algunos se extinguieron derechamente, ¿no? Para qué hablar de los pueblos originarios de más al sur de Chile, que esos prácticamente quedaron extinguidos, ¿no? Se fueron cazados como verdaderos animales por parte de los hacendados ovejeros, ¿no es cierto?, en la zona más patagónica. Y sin embargo el pueblo mapuche resistió y llegó a suscribir pactos con el Estado chileno, que esos pactos del Estado chileno no los ha reconocido, los ha desahuciado en la práctica y aplicó, ¿no es cierto?, este fenómeno represivo que se conoce dentro de la historia tradicional como el periodo de la pacificación de la Araucanía. Hoy día no tenemos pacificación de la Araucanía, pero sí tenemos una zona militarizada, con la reiteración, ¿no es cierto?, del estado, ¿no es cierto?, de emergencia y de institucional, y tenemos militarizado ya creo que vamos como a 3 años y tanto. Prácticamente todo el gobierno de Boric ha estado el Gualmapu bajo esta institucionalidad militarizada. Bueno, y ahí tenemos un fenómeno de prisión política distinto, que son la de los comuneros mapuches, ¿no? Los comuneros mapuches están sufriendo hoy día justamente este fenómeno de la prisión política, han sido víctimas de tortura, han sido víctimas de montajes, por ejemplo, el que sufrió Héctor Yaitul, que era el jefe de la coordinadora Arauco Mayeco, en la que se denominó Operación Huracán. Inventaron, digamos, un tema sobre manejo de celulares, de WhatsApp, y todo falso, ¿no es cierto? Y finalmente, todo esto bajo el gobierno de la presidenta Bachelet, ¿no? Con dirigentes políticos vinculados al gobierno de la señora Bachelet. A Héctor Yaitul se le hizo este montaje, que finalmente fue establecido como montaje, y logró librar de esa situación, no obstante haber estado preso en virtud de esta acción de montaje, ¿no? Montajes tales como se hicieron montajes en la época de la dictadura militar, con la denominada Operación Colombo, ¿no es cierto?, que con esos titulares que en alguna época todos recordarán, o si no lo recuerdan, se llegó a titular exterminados como ratas, digamos, eran montajes comunicacionales y publicitarios. En este caso se hizo un montaje con Héctor Yaitul y con varios dirigentes de la coordinadora Arauco Mayeco. En fin, ahí tenemos un fenómeno nuevo de la prisión política que hay que llamar la atención, diría yo, ¿no? O sea, hay una política ahí de Estado, la aplicación de la ley antiterrorista, la aplicación de la ley de seguridad del Estado, la misma ley antiterrorista que se le aplicaba a los presos políticos en la época de la dictadura militar, se le aplicó posteriormente en los primeros años después de la dictadura militar, también a muchos compañeros, digamos, que pertenecían, digamos, a organizaciones políticas, digamos, que no creían en este proceso de llamado de transición a la democracia, y digamos, fueron víctimas también de esta política represiva del Estado. Yo creo que me puedo alargar mucho en este tema, creo que es mejor responder a algunas inquietudes que puedan surgir, porque puedo seguir hablando mucho rato. Sí, pero no, es como método introductorio, me parece bastante interesante el poder definir la prisión política, la continuidad de la dictadura bajo esta post-dictadura, entre comillas, la misma institucionalidad.
las nuevas formas que ha adquirido con el pueblo mapuche. Bueno, hoy día estamos a puertas de conmemorar el Día Internacional de la Desaparición Forzada, tanto en Chile como en el continente. Ha sido una de las llagas abiertas de esta Guerra Fría, donde los estados han sido responsables. Yo quisiera preguntarte con respecto, ya que estamos en ese ejercicio de memoria, y estamos hablando, yo sé que me salga un poco el tema de prisión política y derechos humanos, ¿por qué todavía el Estado no ha asumido, hoy día recién apenas está asumiendo la búsqueda de los detenidos desaparecidos, pero una búsqueda que pareciera que quisiera cerrar el capítulo y no realmente buscar los detenidos desaparecidos? Bueno, eso yo creo que se explica por las características que ha tenido el proceso postdictatorial, la institucionalidad postdictatorial. Hay que recordar, digamos, de que cuando asume el presidente Elwin como presidente de la República, dentro del marco de una elección popular, se mantienen los que se denominaban enclaves autoritarios, ¿no? Y dentro de esos enclaves autoritarios estaba que el general Pinochet, por ejemplo, el que había encabezado el golpe de Estado, se mantuviera como comandante en jefe del ejército durante 8 años más. Muchos de los criminales, ¿no es cierto?, pertenecientes al ejército, mantuvieron en sus cargos, fueron ascendidos incluso dentro de la estructura militar, dentro de la jerarquía militar, les permitió ascender a otros cargos superiores. Entonces, el tema de los derechos humanos está vinculado justamente a esas características que tuvo el proceso postdictatorial, ¿no? De estos enclaves, de cómo se mantuvo, digamos, la aplicación de la ley de amnistía, cómo se aplicó la prescripción para los delitos estos que eran calificados como de lesa humanidad, y los tribunales de justicia tampoco fueron no asumieron, digamos, un rol cautelar de los derechos esenciales de las personas y se mantuvieron anclados de la misma manera que lo habían hecho con la dictadura militar, de la misma forma que lo habían hecho durante la dictadura, ¿no? Entonces pasaron muchos años y esto es parte de las características que tuvo este proceso de transición. Y eso hay que tenerlo claro, ¿no? Entonces hay una transición que está pactada, se mantiene el modelo económico, los derechos humanos y la verdad y la justicia, digamos, se va postergando. Hay varios proyectos que incluso se impulsan con el propósito de cerrar estas causas bajo un concepto bien manoseado, digamos, manipulado de reconciliación, digamos, de paz social, en fin, pero una paz social y una reconciliación sin verdad y sin justicia, digamos, ¿no? Entonces, en esos términos se dio por muchos años en Chile, hasta que a partir del año 1998, podríamos decir, con lo que fue la primera querella contra Pinochet, que fue impulsada por Gladys Marín, ¿no es cierto?, por el Partido Comunista, se logra por lo menos un cambio importante, digamos, en la acción de la justicia. Yo diría que esta situación deficitaria de los derechos humanos el día de hoy es la que nos permite explicarnos que esta situación de violencia estatal, de esta política de Estado, digamos, represiva en contra de la población civil, se haya vuelto a producir en lo que se denomina el estallido social, ¿no? O sea, un principio básico en este tema de los derechos humanos es lo que se denomina la garantía de no repetición. Es decir, que estos hechos tan brutales que ocurrieron en algún lugar de la Tierra no vuelvan a ocurrir nunca más. Y la única forma que esta garantía de no repetición de que estos hechos brutales, ¿no es cierto?, constitutivos de crímenes de lesa humanidad, de trato inhumano y degradante, en fin, de tortura o de desaparición forzada o de ejecución política, no vuelva a ocurrir, eso solamente se puede lograr mediante la verdad y la justicia. Y mientras no haya verdad y justicia que sea sólida, digamos, y que sea
retributiva en función de la magnitud del daño que se ha causado, indudablemente que la sociedad y los pueblos están expuestos a que estos hechos vuelvan a repetirse. Y eso, desde luego, ocurrió en Chile, ¿no? Bajo el gobierno de Sebastián Piñera, ¿no es cierto?, en el contexto de lo que se llamó el estallido social, volvimos a vivir, ¿no es cierto?, el fenómeno de la violación a los derechos humanos, y así quedó consignado en la declaración de innumerables organizaciones y organismos de derecho internacional de los derechos humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, en fin, y otros organismos de esa naturaleza, el Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile, lograron establecer de que efectivamente durante ese fenómeno, durante ese periodo de estallido social, se volvieron a cometer delitos que se califican de lesa humanidad dentro del concepto del derecho internacional de los derechos humanos, porque se dio bajo el contexto de un ataque generalizado y sistemático en contra de la población civil como una política de Estado, porque no hay otra forma de explicarse que el fenómeno, por ejemplo, de la mutilación ocular o de los disparos a la altura de los ojos para provocar la ceguera de las personas se haya dado a lo largo de todo Chile, ¿no? Entonces, y fue un fenómeno que se fue reproduciendo de manera sistemática, ¿no? Era parte de una política represiva utilizada por la fuerza policial o por las fuerzas del ejército. Y nuevamente fue el Estado el que se puso al servicio de una política criminal, ¿no? O sea, el Estado, en lugar de ponerse al servicio de la persona humana, de defender los derechos de las personas, de cautelar, ¿no es cierto?, la defensa de los derechos esenciales de la persona, este Estado le da la espalda, ¿no es cierto?, a las personas, y el Estado se transforma en un actor, ¿no es cierto?, que ejecuta una política criminal atentando de manera masiva en contra de la población civil. De manera que ahí el tema de los derechos humanos, digamos, sigue siendo vigente, ¿no? Y tenemos que tener una justicia muy tardía, porque hasta el día de hoy, primero que nada, no tenemos noticias de los más de 1.100 detenidos desaparecidos. No hay noticias de los 1.100 detenidos desaparecidos. Los militares siguen manteniendo este denominado pacto de silencio. No hay colaboración por parte de los militares que han sido procesados. No hay arrepentimiento por parte de los militares, sino que por el contrario se reivindica, ¿no? Y ahí está el daño que se provoca desde el punto de vista social con este fenómeno que se denomina garantía de no repetición, porque surgen, digamos, estas políticas del negacionismo que se llaman, ¿no? Y no solamente negacionismo, sino que hoy día vemos reivindicativas de las políticas ejecutadas durante la dictadura militar. Y que sigamos hablando del tema de los derechos humanos, ¿no es cierto?, desde la perspectiva estamos hablando solamente de la perspectiva de los derechos civiles y políticos, es decir, aquellos derechos humanos vinculados a la libertad, a la vida, a la integridad física y psíquica, también es una mirada media sesgada de los derechos humanos, ¿no? Porque creo que el concepto de los derechos humanos es mucho más amplio. Yo creo que hay que trabajar esa idea de que los derechos humanos también comprenden los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos de los pueblos, ¿no? Ahí están los derechos del pueblo mapuche, por ejemplo, el derecho a la territorialidad, el derecho a la culturalidad, son derechos de los pueblos. Están los derechos económicos y sociales vinculados al derecho a la salud, vinculado al derecho a la seguridad social, el derecho a la educación, y que son tan derechos humanos. Como hemos ido debilitando el concepto de los derechos humanos en lugar de fortalecerlos, yo creo que es necesario e imprescindible, diría yo, para la construcción de una nueva sociedad, es hacer una comprensión extensiva de los derechos humanos y no solamente vincularlos con estos derechos humanos vinculados a los derechos civiles y políticos, sino que también a los derechos económicos, sociales y culturales. Porque si alguna explicación podemos darle al golpe militar del 11 de septiembre del 73, fue para poner término, ¿no es cierto?, a todo un proceso reivindicativo de derechos económicos y sociales, ¿no? Para que los sectores, digamos, privilegiados y que habían hegemonizado el poder por varios años, se veían sentidos amenazados con el gobierno de la Unidad Popular.
En fin, así que creo que el tema de los derechos humanos, creo que por lo menos en esta audiencia, digamos, hay que tratar de buscar, digamos, una comprensión más extensiva, más amplia de los derechos humanos, no vincularlo exclusivamente al tema de los detenidos, de los presos, de los torturados, de los ejecutados o las víctimas de detención forzada, ¿no es cierto?, desaparición forzada, sino que también hay que vincularlo con los derechos sindicales, con los derechos de los trabajadores, con los derechos, ¿no es cierto?, de la educación, en los distintos niveles de la educación, con el derecho a la salud, con el derecho a la seguridad social. Yo creo que si no logramos concatenar, digamos, y mirar de forma armónica este conjunto de derechos, creo que tenemos una mirada más bien restrictiva del concepto de los derechos humanos. Pero precisamente esa mirada restrictiva con respecto a los derechos humanos tiene que ver mucho con este proceso, esta post-dictadura, en el sentido de que jamás nos hemos fijado. Imagínate, hablábamos de no repetición, tenemos a Julia Chuñil, desaparece hace muy poco, ya no sabemos si son organismos del Estado o fue un privado. Está José Buenante, que sabemos quiénes lo hicieron desaparecer. Tenemos ejecuciones, suicidios sospechosos, tenemos la presión política, la muerte de Macarena Valdés, o sea, y Emilia Pau, precisamente. Entonces sabemos, esta represión como que no cambió de forma, sigue ahí, y que esto, desde el estallido, como usted lo señaló, Alberto, ha habido como el perfeccionamiento de estas leyes dictatoriales, porque yo me acuerdo cuando aparecieron las leyes Hinspeter, el pueblo salió a la calle, los estudiantes salieron a la calle y los bloquearon, pero después del estallido se aprobaron una serie de leyes, como la ley de antibarricada, la ley Naín Retamal, tenemos la actual ley antiterrorista, la ley Micabo, creo que era. sí, bueno, tenemos la Naín Retamal, y diríamos que estos gobiernos que están administrando el sistema se han acomodado a un sistema represivo y lo han ido perfeccionando, en el sentido de que han creado nuevas leyes represivas que la dictadura militar no hubiera hecho, porque hubiera encontrado una oposición férrea o uniforme pero pareciera que hoy día estos gobiernos democráticos elegidos por representatividad tienen esa legitimidad de instaurar una dictadura casi perfecta, que precisamente que conculca, o sea, estamos hablando de los derechos económicos, sociales y culturales. Nosotros sabemos la ley laboral que existe en Chile, que es una herencia de la dictadura. Ellos pueden formar sus sindicatos y sabemos que inmediatamente el patrón puede también contratar gente para romper esa huelga. O sea, tenemos reivindicaciones, está la educación, el derecho a la educación, el derecho a la salud, que bueno, aquí son verdaderas mercancías en Chile. Diríamos que en este proceso de transición hacia estos gobiernos democráticos hemos ido perfeccionando las leyes represivas que criminalizan la protesta social y que criminalizan precisamente a la gente que se atreve a defender los derechos económicos sociales. Hablábamos de Macarena Valdés, que se oponía, Julia Chuñil, que no podríamos decir que ideológicamente tuviera una opción armada o de resistencia como mapuche, sino que estaba defendiendo un bosque nativo. O sea, vemos el suicidio de este chico que era San Bernardino en Quintero. O sea, pareciera que esta